Bienvenidos a Los Expertos Opinan, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar sobre los testamentos digitales. ¿Qué es esto? ¿Cómo surgen? Para resolver estas dudas, le damos la bienvenida al experto del día de hoy, al licenciado Jack Wolf. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias, Dani. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de platicar de esto que muy pocas personas conocen y por eso queremos resolver todas estas dudas. ¿Qué son los testamentos digitales? ¿De dónde surgen? Bueno, primero un antecedente muy breve. ¿Qué son los testamentos en general? Y el testamento es el instrumento jurídico por virtud del cual las personas físicas disponen de sus bienes para después de su muerte. Y entonces se habla principalmente de dos figuras, lo que es la herencia y lo que son los legados. La herencia significa la disposición en masa de todo el patrimonio que tenía el difunto a favor de una o varias personas, y el legado es la disposición respecto de bienes en particular. En agosto de 2021 se publica en el Código Civil para el Distrito Federal una serie de reformas a diversos artículos, por virtud de la cual se autoriza el otorgamiento de este testamento digital. Entonces, ¿qué es el testamento digital? Sería el testamento aplicable a activos digitales, en términos de la ley. Ahora, es un instrumento novedoso, es un instrumento innovador y es un instrumento que requiere ciertas características para poder ser otorgado. Primero hay que acudir a un notario. La ley permite que esta comparecencia sea por medios digitales, por su naturaleza, y los bienes de los que vamos a disponer son bienes digitales también. Entonces, es interesante que el objeto está acotado al legado de este tipo de activos, ¿no? Y también tenemos que considerar que las formas de su otorgamiento, o más bien las condiciones para poderlo otorgar, dependen de situaciones factuales en las cuales el que va a fallecer esté en una situación de peligro, tenga una enfermedad grave o haya sufrido lesiones que pongan en peligro su vida. Es decir, no es un testamento que se busca sea hoy por hoy, conforme a la reforma, el medio normal para otorgar testamentos. Entonces, no es un testamento que sustituye al que normalmente conocemos. Es correcto. Es una nueva herramienta para resolver una determinada problemática muy puntual, pero no pretende ser la forma principal por medio de la cual los mexicanos o los residentes en México empecemos a resolver nuestros temas testamentarios. ¿Quiénes lo pueden hacer? Cualquier persona física lo puede otorgar, y ante quien se otorga es necesariamente un notario público del Distrito Federal. Bueno, ahora Ciudad de México, pero tendría que ser solamente ante notario. Entonces, ¿qué tipo de información abarca un legado digital, un testamento digital? Bueno, lo que abarca son cuentas de correo electrónico, la cuenta de Facebook, la cuenta de Instagram, el contenido de estas cuentas. Porque ¿qué pasa cuando tú firmas tu contrato de términos y condiciones que la gente usualmente no leemos porque queremos participar de la plataforma social? Bueno, hay ciertas disposiciones de qué va a pasar con esa información. Entonces, para resolver el tema de la titularidad de la información que yo subí a esa plataforma, este testamento me sirve para determinar quién la va a poder usar. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, si el esposo, la esposa, la pareja, los hijos, los papás, los hermanos tienen las claves, bueno, acceden a la cuenta y ya sea que continúen usando la información o la downloadean. Pero en este caso, el que va a fallecer dispone justamente de la titularidad de esa información, que finalmente son derechos de autor o derecho de la propia imagen. Es información que también en términos de las leyes mexicanas constituye información confidencial o información privada. Y entonces esta ley pretende regular a quién le doy la disposición de estos activos o de estos bienes. Y también sirve para lo que son activos virtuales. Ahora estamos en un proceso de incorporación de este tipo de activos a la vida normal, lo que son los NFTs o lo que son las criptomonedas o lo que son los activos virtuales en general. Y bueno, sirve también para poder disponer de ese tipo de activos, que vale la pena señalar que en ese tipo de activos la forma de transmisión o disposición, la titularidad o la posesión deriva de tener la contraseña y la clave privada. Entonces, si no tenemos usuario y contraseña o clave pública y clave privada, aunque yo lo deje en el testamento, no lo voy a poder transmitir. Entonces, en este caso, ¿qué resuelve el Código Civil? Dice
que al notario se le va a dar esta información, quedará a resguardo del notario durante el tiempo que corresponda y en el momento en el que se certifique que el testamento del cual se trate fue el último otorgado, entonces conforme a ese testamento se van a transmitir esas claves públicas y privadas o usuarios y contraseñas para que el heredero, el legatario, pueda recibir y tener acceso a esos bienes. Ahora, ¿en qué casos es recomendable hacer un testamento digital? Porque no es lo mismo que lo haga yo con una cuenta de 100 seguidores a alguien que tiene algo mucho más grande. Recordemos la primera pregunta que estábamos platicando. Solamente se va a otorgar este testamento en situaciones de urgencia, en situaciones en las que la vida del testador está en peligro o que la salud del testador está en riesgo. Entonces, si estamos en esa ventana de riesgo, entonces este es el instrumento. Si no estamos en esa ventana de riesgo, el testamento tradicional lo va a hacer. Y esta reforma, cuando habla de este tipo de activos, la realidad es que lo hace de una forma para acotar el alcance del testamento digital o del legado digital. Pero la verdad es que un testamento tradicional también podría incluir toda esta información y todos estos bienes. Y entonces, ¿qué tan frecuentes son en México los testamentos digitales o cómo está funcionando esto? Correcto. La reforma se publicó en agosto de 2021 y el artículo 3º transitorio de la ley dispone que estos artículos o la materia regulatoria en esta cuestión va a surtir efectos hasta agosto de 2023. Por lo tanto, hoy en México no hay testamentos digitales todavía otorgados, incluso hablando con un par de amigos notarios, la respuesta es no lo he visto, y cuando estamos discutiendo el tema, aterrizamos a que no solo no lo hemos visto, sino que no se han dado las condiciones legales ni prácticas tecnológicas para que se den. Pero sí, el Colegio de Notarios se está adelantando y las autoridades gubernamentales competentes también, porque ya nada más les queda un año para esta implementación. Pues qué tema tan interesante, nos daría para platicar mucho más tiempo, pero por lo pronto ya tenemos generalidades de qué es lo que pasará próximamente. Muchísimas gracias, licenciado Jack Wolf, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.